Sean bienvenidos nuevamente a este curso de comunicaciones. Soy el profesor Anthony Llanos Salomé y estaré a cargo de este área. Hoy trataremos acerca de las barreras de la comunicación. Empezamos. Vamos a desarrollar los objetivos que tendremos presente para esta clase. Primero vamos a recordar nuevamente lo que vimos hace algunas clases sobre los elementos en el proceso de la comunicación y cuándo se presenta un ruido en la comunicación. Vamos a identificarlo nuevamente para poder hacer una retroalimentación. Ustedes me van a estar acompañando también con eso. Luego vamos a identificar cada uno de los tipos de barreras que se suscitan en la comunicación. Previamente vamos a hacer una distinción entre un ruido y barrera, que básicamente vendrían a ser lo mismo. Y luego, finalmente, vamos a tratar de resolver esto, porque como vamos a ver situaciones problemáticas, vamos a también darle solución a esto. En este caso, para finalizar la clase, vamos a ver cómo se pueden superar estas barreras, porque el que en una comunicación se presente una barrera no implica que la comunicación ya se echó a perder. No, pueden tratarse, pueden visualizarse y pueden gestionarse para luego superarse. Con esto quiero mencionarles lo siguiente. En todas las comunicaciones o los procesos comunicativos es muy común y frecuente que se produzcan barreras en la comunicación. ¿Por qué? Porque no todas las barreras o los ruidos en el proceso de comunicación están de parte de nuestro control o al alcance de nosotros. No quiere decir que vamos a poder evitar todas las barreras. Siempre van a suceder pequeñas situaciones que pueden generar una barrera. Y cuando nosotros estemos entrenados y capacitados, sobre todo en el diagnóstico y en la evidencia de alguna de estas barreras cuando estemos comunicándonos, pues la idea es aprender a gestionarlo y que esta barrera no genere un inconveniente mayor, porque al generar un inconveniente mayor, sí, puede hacer que el fin o la finalidad de la comunicación entre dos o más personas ya no solo sea eh, la transmisión del mensaje, sino que este mensaje se vea transformado totalmente. Entonces, empezamos luego de dar esta introducción con los objetivos. Vamos a modificar el tamaño de mi cámara y listo, muy bien. El ruido en el proceso comunicativo. Vamos a recordarlo. Muy bien, recordamos el esquema que tenemos en un proceso comunicativo. Tenemos a un emisor, a un receptor, a un mensaje que va a transitar por un canal que es el espacio físico y van a estar rodeados de un contexto. En este caso, estos iconos simbolizan o están representando a dos personas que se están conectando a través de la internet, como lo que está sucediendo en este momento entre ustedes y yo. ¿Ya? Entonces, yo les estoy transmitiendo un mensaje. ¿Tenemos un contexto? Claro que sí, tenemos un contexto que nos está acompañando. Este contexto es diverso. ¿Cómo puedo identificar el contexto por el que estamos transitando actualmente? Pues el contexto en el que estamos, bueno, es
tiempos de pandemia en el que la COVID sigue presentando resultados de nuevas variantes y esto nos ha llevado a guardar más tiempo dentro de casa. Y eso no está mal porque hemos empezado a utilizar herramientas para nuestra comunicación, tanto a nivel formativo, académico y profesional. Y esto no quiere decir que ahora que los trabajos, la educación se hayan trasladado a la vía digital o virtual, implica que hayan menos o más ruidos. No. En una comunicación presencial también puede presentarse ruidos inesperados, ruidos que no se prevén inclusive. Por eso les menciono nuevamente, no siempre vamos a tener el control de manejar o evitar un ruido. Un ruido es un proceso normal dentro de la comunicación. Por ejemplo, tenemos ahí a dos personas que están emitiendo y recibiendo mensajes. Están codificando, están decodificando. Es probable a través de los signos lingüísticos escritos o también de los signos lingüísticos orales, como lo estamos haciendo en este momento. Sin embargo, el canal, en este caso va a ser la Internet. Como ustedes saben, ahora la Internet está en el aire a través del sistema del Wi-Fi. Y este Wi-Fi puede verse alterado por una caída del sistema, una caída temporal, la luz. Puede haber muchos factores que no están en nuestra medida resolverlos, ni tampoco evitarlos. Por ejemplo, si en este momento sucede un apagón, pues estaría interviniendo un ruido en el proceso de la comunicación entre ustedes y yo. ¿Por qué? Porque en este caso no tendría la iluminación adecuada y todos los aparatos electrónicos se apagarían inmediatamente. ¿Puedo evitarlo? Pues sí, podría evitarlo, teniendo, digamos, un plan de contingencia para casos en el que se vaya la luz. Sin embargo, hay muchos que nosotros no pensamos, que estamos plenamente confiados en que nuestro proceso comunicativo se va a llevar de forma adecuada. Entonces, tenemos ahí al famoso ruido. Y vamos a ver cuáles son los tipos de ruidos o barreras. ¿Por qué? Porque terminan siendo lo mismo, como les dije. Un ruido interfiere. Un ruido puede cambiar inclusive la codificación del mensaje. Un ruido puede estar en el canal. Un ruido puede estar hasta en el contexto. ¿Cómo puede estar un ruido en el contexto? Pues muy fácil. Por ejemplo, nosotros estamos muy tranquilos ahora, a fines del mes de noviembre, y en unas semanas ocurre una crisis política como la que sucedió el año pasado. Y esto puede generar ruidos, claro que sí. Nos da inestabilidad, nos pone en situaciones terribles económicamente hablando, y eso puede generar ruidos en la eficacia de la llegada de los mensajes. Puede haber ruidos nacidos en el emisor, puede haber ruidos que surjan en el receptor. En cualquiera de los elementos del proceso comunicativo puede suscitarse un ruido. ¿Hay ruidos que podemos evitar? Claro que sí, hay ruidos que podemos manejar oportunamente y hay ruidos que solamente nos quedará esperar hasta poder encontrar la solución. Ante esto quiero mencionarles algo. Hay cosas que están a nuestro alcance y hay cosas que no están a nuestro alcance. Y eso es algo que no nos debería frustrar. No podemos tener el control absoluto del proceso comunicativo.
¿Podemos generar un proceso comunicativo eficiente, eficaz, efectivo al final? Sí, claro que sí. En ese caso, para que haya un proceso comunicativo efectivo, tendríamos que liberarnos de todos estos posibles inconvenientes en cada uno de los elementos del proceso de la comunicación. Una vez libre de todos estos posibles riesgos de ruidos o interferencias o barreras en nuestro proceso comunicativo, pues la idea es que el mensaje llegue de forma directa, de forma clara. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia o similitud entre el ruido o barrera. El ruido es cualquier factor que perturba, interfiere y crea una situación confusa en la comunicación. Por ejemplo, dos personas están comunicándose por WhatsApp y de pronto una deja de conectarse. La otra persona empieza a escribir y nota que no tiene respuesta y se pregunta, ¿no? Como muchos nos habremos preguntado, ¿se habrá caído WhatsApp? Me habrán acabado los datos, habrán desconectado el wifi de casa o del lugar donde estoy conectado. ¿Qué habrá sucedido? Esto nos pone en un estado de incertidumbre y esta incertidumbre puede hasta confundirnos porque imagínense que una persona está desarrollando ideas, no solamente una idea, está desarrollando una serie de ideas que tienen que estar de la mano, tienen que estar juntas, idea tras idea. ¿Por qué? Porque son premisas que nos van a llevar a una conclusión. Si yo intervengo como un ruido, intervengo y corto esas premisas, pues las ideas quedarían simplemente como ideas sueltas. Y al quedar ideas sueltas, el mensaje no quedaría claro, quedaría a medias. Un mensaje a medias suele generar mucha confusión. Ya, eso quiero que lo tengan muy presente. Y en el caso de las barreras, son factores de diferente naturaleza también que crean dificultades para lograr una comunicación exitosa. Eso quiere decir que no vamos a poder inclusive hacer llegar nuestro mensaje al receptor. No va a haber una comunicación eficaz y por lo tanto tampoco podremos desarrollar una comunicación eficiente. Entonces, como estamos viendo, tanto el ruido como la barrera son factores externos que tienen diferentes tipos de origen o de naturaleza y que causan lo mismo, interfieren, causan dificultades en nuestro proceso comunicativo. En el caso del ruido, el ruido puede ser interno o externo. El ruido interno es cuando el receptor no está presentando la adecuada atención o el emisor no está dando las instrucciones de forma clara. Ya, entonces, ¿por qué interno? Porque me estoy enfocando principalmente en los dos elementos vivos de la comunicación, que son el emisor y el receptor. Entonces, un mensaje, al no ser dicho y explicado de forma adecuada o sin claridad, porque ya ustedes recordarán que vimos que en la comunicación eficaz debe haber, dentro de las 7 Cs, debe haber claridad. ¿Ya? Y sobre todo en las instrucciones. ¿Cuándo? Cuando ingresamos, por ejemplo, a un nuevo curso, a un nuevo trabajo, nuestros jefes o nuestros colaboradores nos presentan y nos comentan una serie de instrucciones, instrucciones que debemos inclusive recordar, pero estas instrucciones deben ser claras, precisas, para que puedan
ser cumplidas y sobre todo entendidas. Entendidas en el sentido que debemos saber por qué se llevan a cabo estas instrucciones, porque la finalidad de toda instrucción en una empresa u organización es que el personal o los colaboradores puedan desenvolverse adecuadamente dentro de un marco, como lo vimos en la clase anterior, en los niveles de la comunicación, que pueda respetar a los demás colaboradores, que pueda ejercer valores frente a los demás y además pueda desarrollar empatía. Luego, en el caso del receptor también puede presentarse un ruido muy frecuente. En este caso es la atención. La atención es un proceso fisiológico, sobre todo más psicológico. ¿Cómo? ¿Podemos trabajar nuestra atención? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Si nosotros tenemos ciertos niveles de déficit de atención, podemos trabajar. ¿Cómo? Hay muchas herramientas que nos permiten a nosotros mejorar nuestra atención. Pero el mejor ingrediente para mejorar nuestra atención es la motivación. Entonces surge la pregunta, ¿cómo es que yo puedo automotivarme o verme visto motivado o motivada frente a una situación para poder prestarle atención? ¿Cómo es que puedo realizar eso? Pues es simple. Nosotros tenemos gustos y preferencias. Si nosotros elegimos, tomamos la decisión adecuada de optar, por ejemplo, elegir la carrera que nos gusta, que nos atrae o que nos genera al menos el mínimo interés, quiere decir que vamos a desarrollar ciertos niveles de motivación. El que haya motivación nos va a impulsar a que nuestra atención sea mucho mejor. Si nuestra atención es la adecuada, vamos a poder ser unos buenos receptores. Y si somos buenos receptores, estaríamos evitando un ruido en la comunicación. Porque no hay nada más bonito que un colaborador que tenga una motivación. Y la motivación puede nacer de diferentes formas. Puede ser por preferencia, puede ser por relación, ¿ya? O puede ser por algún objetivo que nosotros tengamos a cumplir y estemos realmente motivados y convencidos de que vamos a cumplir ese objetivo. Y que por ende tenemos que estar motivados para poder finalizarlo. Por eso yo siempre recomiendo, y esto ya es un poco saliendo de la parte teórica, es poder encontrarle y darle paciencia también al trabajo o a los estudios. No todo es de tomar decisiones rápidas y abruptas. Si por ejemplo alguien decide estudiar algo o trabajar en alguna organización e inicialmente todos presentamos retos, inclusive retos comunicativos. Hay mucha cantidad de ruidos y de barreras. Y esto no tiene que ser propio para decidir a tirar la toalla, como se diría coloquialmente, o de renunciar. No, al contrario, pueden ser oportunidades de aprendizaje. Y si lo trasladamos a lo que estamos viendo, pueden ser oportunidades de aprendizaje para poder identificar mejor si se está presentando un ruido o no en nuestro proceso comunicativo. Y en el factor externo tenemos que los mensajes son distorsionados por sonidos ambientales. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán estado escuchando, ya anteriormente estaba utilizando unos audífonos que también tienen micrófono, sin embargo estaba escuchando ligeras
ligeros ruidos pequeñitos que han estado interfiriendo con mi mensaje, con que sea claro, que no haya interferencias para que esto sea un distractor. Porque todo sonido alrededor puede ser un distractor potencial. ¿Cómo? Si el sonido es frecuente, si el sonido es estridente, si el sonido es incómodo. ¿Ya? Cualquiera de estas modalidades del sonido sí nos van a provocar problemas para poder entender el mensaje. Y si no entendemos el mensaje con todas sus señaléticas o todos sus signos lingüísticos, nos va a causar mucha dificultad y esta dificultad se va a transformar en un ruido porque no vamos a lograr entender bien y adecuadamente. Por ejemplo, a ver, recuerdo, a mí me sucedió esto alguna vez y se los comento porque suele pasar. En algún momento estaba en el cine viendo una película, la película ya estaba por finalizar. Y ustedes saben que en las salas de cine prohíben que las personas hablen demasiado fuerte, que guarden silencio y sobre todo que respeten a los demás espectadores. ¿Por qué? Porque el cine requiere que estemos al 100% con nuestra atención para poder vivir la experiencia del cine. Entonces, una señora recibió una llamada y justo al finalizar la película, cuando ya la película estaba llegando a su desenlace, la señora recibió una llamada, empezó a hablar en voz estridente, ni siquiera en una voz muy discreta, empezó a hablar en unos tonos muy altos, muy exagerados, en un volumen muy alto y un tono muy exagerado, y eso provocó que muchos de nosotros que estábamos con la atención en pleno con la historia de la película pueda verse interferida, que mi atención cambió. ¿Por qué? Porque mi atención se fue para un sonido que venía desde muy cerca. En este caso, una persona hablando de forma muy estridente en la sala del cine. Y cuando vuelvo la mirada al ecran para ver el avance de la película, me doy cuenta que la película ya había terminado. Me perdí lo más bonito de la película, que fue el final. Entonces, ¿podía haber evitado esto? Pues no, hay avisos en el cine que prohíben hablar. Pero yo no tenía en cuenta que iba a presentarse una persona que iba a arruinarnos no solamente a mí, sino a muchas personas el final de la película. Pero son hechos. Entonces, ¿esto me puede a mí ayudar a tener una experiencia previa para evitarla la próxima vez? Sí, claro. Por ejemplo, en este caso, evito salas llenas. Bueno, por ahora las salas no se pueden llenar. Evitaría horarios en el que vaya mucha gente. Buscaría horarios en el que pueda ir menor cantidad de aforo. Entonces, ese tipo de cosas puede mejorar para una próxima vez las probabilidades de que se presente un ruido. ¿Dónde son muy frecuentes los ruidos o las barreras de comunicación? No solamente en el aspecto social, en el aspecto familiar o con la pareja, también en el centro laboral. Y es ahí donde más se suscitan estos tipos de barreras. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos gestionar bien el nivel de estrés que tenemos o la carga emocional que tenemos encima o las tensiones que podemos estar viviendo o atravesando y llegamos al trabajo con una predisposición, ¿no? Con una predisposición a que si alguien me habla hoy, pues hoy termino explotando. ¿No? Ya vamos cargados de una predisposición a que en vez de llevar una comunicación
libre de barreras y sobre todo asertiva, pues empeoremos los canales de la comunicación. Se los digo porque, por ejemplo, ¿qué pasaría en ese caso si estamos en un mal día? Y a todos nos pasa en algún momento un mal día. Pues llegamos al centro de labores y si algún compañero nos hace una observación, le contamos de forma personal, solamente hasta el nivel personal, le mencionamos que estamos atravesando una situación difícil y eso no es justificante, obviamente, para el maltrato. No confundamos mucho, por favor, el trato con el maltrato, ¿ya? Porque aquí muchas veces las barreras de la comunicación pueden agudizarse tanto que pueden desencadenar hasta casos de violencia. Por eso la idea es que nosotros identifiquemos rápidamente qué tipo de barrera, qué tipo de ruido se está presentando y que nos está imposibilitando la comunicación o con nuestros superiores o con nuestros compañeros. Y así nosotros poder trabajar y fomentar un espacio de mucha empatía, de mucha tranquilidad. Vamos a empezar a ver cuáles son estas barreras de la comunicación. Veamos entonces cuáles son estas barreras y en la comunicación. Primero tenemos la barrera interpersonal. ¿A qué se refiere con la barrera interpersonal y cómo identificarla? Es el asunto que sucede durante la conversación. Por ejemplo, si entre una o en este caso entre dos a más personas están padeciendo de una dificultad para entender y transmitir el mensaje, esto está generando una barrera, una imposibilidad para que el mensaje o los mensajes que se quieran transmitir lleguen de forma adecuada. Inclusive no va a haber comunicación eficaz. ¿Por qué? Porque recuerden que en la comunicación eficaz el mensaje tiene que llegar tal cual, tiene que llegar de forma clara. Entonces, la barrera interpersonal se da durante el proceso comunicativo, cuando dos personas empiezan a hablar de cualquier tema y terminan hablando de un tema en el que empiezan a discrepar. Si no manejamos o no aprendemos a manejar una discrepancia, que eso es algo muy frecuente que suele suceder, esta discrepancia puede generarnos en nosotros ciertos prejuicios o pueden despertar en nosotros ciertos prejuicios que nos imposibiliten a comunicarnos adecuadamente. Luego tenemos las barreras semánticas. Las barreras semánticas están más ligadas a la codificación y al habla. Por ejemplo, ya hemos estudiado los niveles del lenguaje, no de la comunicación, no se equivoquen, sino los niveles del lenguaje. Ustedes ya recordarán que en los niveles del lenguaje teníamos hasta 4 niveles. Por ejemplo, si una persona está haciendo uso de un lenguaje coloquial y en este lenguaje coloquial está utilizando un lenguaje sencillo, pues sí, se va a poder comunicar muy fácilmente con otras personas en un espacio, digamos, muy común. En un parque, en un centro comercial, se puede llegar a comunicar adecuadamente. Pero, ¿qué pasa si esta persona maneja un lenguaje vulgar? Empieza a transformar, a cambiar palabras, a utilizar replanas, empieza a utilizar jergas, distorsiones de la palabra. Esto puede generar una barrera semántica.
¿Por qué? Porque no estamos hablando de la palabra en todos los sentidos como pueden entenderlo la mayoría de personas que hablan o manejan nuestro propio idioma. Por ejemplo, una persona que vive en el norte, a los cerdos les dice coche, ¿ya? Una persona que vive en el sur, pues a los cerdos les dice chanchos. ¿Esto puede posibilitar una barrera semántica? Pues sí, porque la persona del sur puede creer que coche está mencionándose al vehículo, más no al animal. ¿Por qué? Porque es un lenguaje mucho más coloquial y esto hace que el receptor inclusive cambie el sentido de la oración o del párrafo que está recibiendo. ¿Por qué? Porque es una palabra que al ser utilizada en un sentido connotativo puede cambiar todo el asunto, toda la idea principal que se quiere transmitir dentro del mensaje. Luego tenemos las barreras físicas. Las barreras físicas sí están fuera de nuestro alcance. Las barreras físicas es la disposición inadecuada de la fuente por la cual se transmite el mensaje. No se está haciendo alusión ¿a qué? Al espacio físico, al canal, al medio físico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo me estoy comunicando por un dispositivo móvil, un smartphone con otra persona, pero este dispositivo móvil se me malogra, se me cae o empieza a tener algún tipo de dificultad del sistema también. Es una barrera física porque está fallándome el canal. Y cuando el canal falla, el mensaje también va a verse visto lleno de imposibilidades para que llegue o tal vez al tiempo adecuado, a la hora adecuada o de la forma adecuada. Aquí tengo un caso muy particular. Por ejemplo, una persona A tiene un smartphone. Se le cae el smartphone, se malogra la pantalla, el táctil de la pantalla, el receptor, la laminilla táctil de la pantalla. Y casualmente, al levantar el smartphone, estaba en la aplicación del WhatsApp y al fallarle la pantalla táctil, empieza a mandarle un montón de mensajes indescifrables a otra persona, a otros contactos. Los demás contactos empezaron ¿a qué? A suponer, porque también los receptores pueden tener su barrera interpersonal. Entonces aquí ya estarían mezclándose dos tipos de barreras. La física, que se está presentando en el canal, y el interpersonal, que es cuando, en este caso, uno de los elementos empieza a generar pequeños prejuicios o suposiciones frente a lo que está sucediendo. Y eso puede ser gravísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque he visto que muchas conversaciones o muchos vínculos inclusive de pareja o de amistad o familiares se han visto truncados debido solamente a barreras físicas. ¿Qué hacer cuando se presenta una barrera física? Pues hablar oportunamente, mencionar, ¿no? Buscar una alternativa rápida. Si es el smartphone el que se ha malogrado, si es la laptop la que se ha malogrado, si es la computadora la que se ha malogrado o algún dispositivo electrónico que sirva como canal, pues hay que comunicarlo con anticipación. Si lo comunicamos con anticipación u oportunamente, nos va a permitir manejar posibles ruidos en la comunicación. Y obviamente tendremos que comunicárselo a los futuros o potenciales receptores en nuestro proceso comunicativo. Luego tenemos las barreras fisiológicas.
Las barreras fisiológicas también es algo que nosotros no podemos cambiar o distribuir. Sin embargo, podemos encontrar mecanismos para poder transmitir. Por ejemplo, el término no es el más adecuado, pero es el que se usa. Son deficiencias que puede presentar el emisor o el receptor. Deficiencias o en este caso habilidades diferentes que pueden tener o en este caso los imposibilita de alguno de sus sentidos. ¿A qué me refiero? Personas que no tengan habla, personas que no tengan el sentido de la visión o el sentido del oído. Entonces, cuando nosotros identificamos que estamos comunicándonos con una persona que tenga una discapacidad, pues tenemos que considerar que podemos comunicarnos, pero encontrando las herramientas adecuadas. Seguro muchos de ustedes han visto cuando los gobernadores o los gobernantes dan sus discursos, siempre hay una persona en la pantalla que está dando un lenguaje de signos. ¿Por qué hace eso? Porque lo que está buscando no solamente es incluir a mayor cantidad de personas, sino también evitar barreras en la comunicación. Porque que una persona tenga una discapacidad o tenga alguna deficiencia o una imposibilidad fisiológica, organológica o en su cuerpo, no implica que no podamos comunicarnos adecuadamente. Encontrando las herramientas adecuadas podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos discriminar a las personas según los tipos de dificultades que presente desde su nacimiento. Muy bien, continuamos con los tipos de comunicación. La barrera ambiental. La barrera ambiental es muy similar a la del contexto, pero acá hay una breve diferencia. ¿Por qué? Porque el contexto involucra varios elementos y factores. En cambio, la barrera ambiental solamente se refiere al que nos rodea en el momento. Puede ser el clima, puede ser una lluvia, por ejemplo, eh, puede ser una tormenta eléctrica, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Pueden haber diferentes situaciones ambientales que estén sucediendo alrededor de nosotros que pueden imposibilitar la comunicación. Por ejemplo, dos personas se hacen una llamada por teléfono. Una persona está en la sierra y como ustedes saben, en la sierra del Perú empieza la época de lluvias en estos meses, a finalizar el año y a inicios del próximo año. Y una persona que vive en la costa no presenta estos fenómenos ambientales. Entonces, al comunicarse, es probable que estos relámpagos, la lluvia, el granizo, puedan generar barreras que no podemos controlar definitivamente. Sin embargo, podemos mediarlo a través nuevamente de la asertividad, mencionando a nuestro locutor y mencionándoles que está sucediendo un evento adverso ambiental, climatológico. Y al mencionarle eso, la otra persona entenderá y tendrá que entender que continuar en una conversación donde se presente una barrera ambiental, pues puede ser muy forzoso. En este caso, estas personas podrían migrar a otro, eh, a otro canal, un canal que tenga menos probabilidades de verse afectado por este tipo de barrera. Luego tenemos las barreras psicológicas, que no son iguales a las barreras fisiológicas. Las fisiológicas son las que nosotros poseemos en el correcto funcionamiento de nuestros órganos o nuestro cuerpo. Las psicológicas están ligadas principalmente a nuestro estado de ánimo, a la situación psicológica en la que nos encontremos, tanto en el emisor como en el receptor, al manejo emocional. El manejo emocional no es algo que todos nacen
sabiendo, es algo que se practica, es algo que se ejerce, es una constante para que nosotros podamos mejorar nuestro manejo emocional. Aquí un pequeño consejo. Recuerden que nosotros somos dueños de nuestras emociones y no al revés. Nuestras emociones no son dueños de nosotros. Entonces, para eso necesitamos trabajar también a nosotros como gestionando nuestro ser emotivo, porque nosotros somos seres emotivos, sensitivos también, experimentamos sentimientos y tenemos que entender que no todo es felicidad o emociones o sensaciones o sentimientos de algarabía, de felicidad. También pasamos por momentos de tristeza, de melancolía, de incertidumbre, de pena. Y eso es algo muy normal en el ser humano. Entonces, ¿cómo manejar esto? Primero, en el manejo emocional. Si, por ejemplo, hemos tenido una discusión en casa y vamos al trabajo cargados de esa tensión, de esa carga emocional, y buscamos explotar con otra persona y tal vez muchas veces de forma involuntaria, no lo queremos hacer adrede, pues tenemos que percatarnos que ese manejo emocional necesita trabajar, necesita verse visto todavía en el ejercicio y la práctica hasta que podamos lograr un dominio de nuestras emociones. Sé y comprendo que en las situaciones laborales, profesionales, académicas pueden suceder esto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la otra persona no siempre va a estar en el mismo estado de ánimo. Y eso es algo muy comprensible para todos. Nuestros estados de ánimo pueden ser cambiantes, variables. Y eso es algo que nos humaniza. Si, por ejemplo, vemos a una persona que siempre llega al lugar de trabajo o a la academia o al instituto, llega alegre y un día de pronto llega triste o llega con amargura, pues estamos entendiendo a través de la comunicación no verbal que esta persona está pasando un momento difícil. Y tal vez lo que requiere es simplemente guardar silencio o tal vez si quisiera escuchar. Para eso tendríamos que generar espacios informales para poder darle o brindarle un soporte, no la ayuda, solamente el soporte de que podemos escuchar o podemos comprender y que está pasando un mal momento. Y esto evita una barrera psicológica. Las barreras administrativas. Las barreras administrativas se vinculan principalmente a el espacio laboral y académico. Por ejemplo, un profesor o un director o un gerente o un jefe o jefa nos encomienda cumplir con un objetivo en el trabajo y nos ponen fechas, obviamente. Sin embargo, nosotros no podemos cumplir el trabajo en la fecha correspondiente. Pues obviamente, ¿por qué? Porque ha habido una planificación inadecuada, incorrecta, que muchas veces sucede. ¿Cómo podemos gestionar esto? ¿Por qué? Porque ahora las personas desde sus sitios laborales, desde sus posiciones laborales, pueden empezar a generar una comunicación llena de barreras, de la imposibilidad de yo te dije que me cumplas el trabajo en determinada fecha. Sí, pero he tenido problemas con el internet. Ah, pero no me avisó, no me notificó, no me llegó un memorándum, no me llegó una solicitud. Me enfermé, pero no me llegó una notificación previa. ¿Cómo evitar una barrera administrativa? Primero, planificar. Si la planificación no es el camino más adecuado para nosotros, pues hacer una planificación con tiempos extras, considerando nuestras propias habilidades
para el desempeño o el cumplimiento de una meta o un objetivo en el trabajo, considerando tiempos extras y mencionándole a la persona en el trabajo que el tiempo que nos ha pedido para elaborar cierto objetivo laboral o académico no lo vamos a poder realizar debido a tales circunstancias. Y esto puede llevarnos a mejorar la comunicación como proceso en la parte administrativa, gestionando. La barrera verbal. Muy bien. Aquí es algo que puede suceder, por ejemplo, con personas que migran. Porque ustedes saben que cada uno de nosotros, de acuerdo al país, a la región donde vivamos, tenemos distintas formas de hablar. Tenemos dialectos, tenemos acentos diferentes, entonaciones diferentes. La forma en la que sale nuestro habla puede variar. Inclusive, como ya les dije, el uso de determinadas palabras pueden variar, pero aquí nos estamos refiriendo principalmente al habla. Como ustedes saben o recuerdan, el habla es la aplicación física en la comunicación. Entonces, esto no tendría por qué ser una barrera. ¿Por qué? Tal vez conozcamos a una persona que vive en un lugar donde el dejo o el acento es que hablen demasiado rápido. Pues tendremos que pedirle a esa persona y decirle, comprendemos que vienes de un lugar diferente a donde yo vivo, donde hablamos mucho más pausado. Te pediría por favor que puedas hablar un poco más despacio para poder entendernos, para que esta persona no se sienta mal y entienda que lo que estamos buscando es comunicarnos de forma adecuada, de forma eficiente, que queremos desarrollar una comunicación efectiva. La comunicación, la barrera verbal es muy fácil de lidiar. ¿Cómo? Utilizando la asertividad, nuevamente, un término muy importante para superar todas estas barreras de la comunicación. ¿Cómo superar una barrera en la comunicación? Si ya estamos vistos dentro de una barrera de la comunicación, pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que vamos a seguir enviando mensajes claros y comprensibles. Si yo me percato que el mensaje que estoy transmitiendo no es lo suficientemente claro ni comprensible, pues tendré que detenerme un momento, reflexionar un poco y trabajar o pensar mejor los mensajes que quiero transmitir para evitar que esta barrera siga creciendo y genere un muro mucho más grueso. Utilizar expresiones que faciliten la comunicación y que las obstruyan. Aquí nuevamente vamos a volver a recordar los niveles del lenguaje. Por ejemplo, estoy en una reunión rodeado de ingenieros o de arquitectos. Ellos manejan un tecnolecto. ¿Qué es un tecnolecto? Es un conjunto de palabras que solamente es dominado por un grupo de personas que tienen un tipo de formación, una formación profesional muy diferente a otras. Por ejemplo, los ingenieros, los arquitectos, los médicos manejarán una serie de términos que solamente ellos entenderán. Pero si yo, por ejemplo, voy a una reunión en el que solamente se agrupan médicos o ingenieros, o en este caso hasta artistas, o personas que hablan términos barbarismos, pues me voy a ver visto como no hallado en el espacio. Y si yo percibo que estoy en un entorno junto con personas que dominamos el mismo tecnolecto y hay personas que se sienten incómodas frente a eso, pues procuraré facilitar y comunicarme de forma más sencilla para no obstruir la comprensión en otros receptores. Luego, mantener la coherencia en el lenguaje verbal y no verbal. Aquí hay un ejemplo muy sencillo y muy fácil de entender. Una persona
por ejemplo, le consulta a otra y le dices, ¿cómo te sientes hoy? Y la persona dice, me siento muy bien, así con esa expresión verbal. Pues obviamente hay una dicotomía, porque por un lado, la persona a través del lenguaje verbal nos ha dicho que se siente bien, pero su lenguaje verbal es todo lo contrario, no hay coherencia. Hay que procurar que siempre nuestro lenguaje verbal sea coherente y vaya de la mano con nuestro lenguaje no verbal. Asumir una actitud de empatía con el interlocutor, nunca cerrarnos. Si el interlocutor nos plantea hablar de algún tema en el que haya discrepancia, pues trataremos de entender por qué ha nacido esa discrepancia. Tendremos que practicar la tolerancia, ejercer valores frente a la otra persona. La escucha activa, como ya lo dije en la clase anterior, escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar es comprender los mensajes que nos están llegando desde un emisor. Oír es solamente captar sonidos. Y la idea para que se produzca una comunicación eficaz es que comprendamos ideas, no solamente captemos sonidos. Ahora, si ya estuviésemos sumergidos dentro de un ruido o barrera, tenemos que aclarar las diferencias en cuanto a las percepciones. Si yo tengo una percepción del presidente y otra persona tiene otra percepción del presidente, pues tenemos que llegar a un acuerdo. La intención no es quién gana a quién, qué percepción es mejor que la otra. Tenemos que entender que las percepciones son diversas y en la diversidad no tiene que haber ni mejor ni peor. Luego, la retroalimentación, algo que a mí me encanta hacer mucho en clases. Preguntar, ¿por qué? Porque a veces, en este caso, por ejemplo, en las clases virtuales, estoy hablando acerca de un tema. ¿Cómo puedo saber que el estudiante me está siguiendo? Tal vez está haciendo otra actividad, no lo sé, pero yo confío que sí me está tomando atención. Pues simplemente para verificar esto, hago una pequeña tarea de retroalimentación. Llamo y le digo, eh, por ejemplo, Fabricio, ¿me puedes recordar por favor de qué tema es el que hablamos la semana pasada que está relacionada a la de ahora? Entonces, si él entiende de lo que estamos hablando, de las ideas que estoy exponiendo, pues estoy entendiendo que esta persona sí me está escuchando. Está con escucha activa y el mensaje que yo estoy dando tal vez es claro. Y si yo no he sido claro, esta persona en el proceso de retroalimentación, con toda la empatía suficiente, tendrá que mencionarme que tal vez soy yo el que no me estoy dejando entender. Luego, solución y evitar un ruido. Como les dije, hay ruidos e interferencias que no pueden evitarse. Algunas sí y otras no. Sobre todo, por ejemplo, las interferencias físicas y ambientales. Podemos evitar una granizada, una lluvia, un torrente o el vecino que se le ocurrió hacer una fiesta. Pues no, no podemos evitarlo, pero sí podemos gestionar con nuestro interlocutor a través de una comunicación clara y asertiva y mencionándole que estamos sufriendo de una barrera de la comunicación y que si se produce la comunicación en este espacio, lo más probable es que no haya eficacia para la transmisión de mensajes. Evitar los prejuicios. Si, por ejemplo, estamos en un grupo de adultos y se nos acercan jóvenes, adolescentes o niños a querer conversar de un tema, evitemos alejarlos o decir, ellos no van a comprender, son niños, son muy jóvenes. Hay que entender que nuestro raciocinio se trabaja desde la niñez. Sumergirnos a todos por igual, evitar los prejuicios. Todos tenemos un prejuicio, así sea chiquito, grande o muchos o pocos, tenemos siempre prejuicios. La idea es que estos prejuicios no imposibiliten y sean una barrera al momento de comunicarnos con otras personas.
Y finalmente el control de las emociones. No buscar explotar, no dejarnos llevar por la ira, por la desesperación. ¿Por qué? Porque nosotros somos dueños de las emociones. Y es momento que pongamos en práctica estos consejos que les he dado para que ustedes puedan aplicarlo en su vida cotidiana. Muy bien, me van a contar a través de los trabajos que se les está mandando si han puesto en práctica alguno de estos y si les ha dado resultado o si han logrado identificar algún ruido. Y si hubiesen identificado cuál fue el ruido que identificaron y qué se les ocurrió para poder manejarlo. Nos vemos en la siguiente clase.